de lo que estamos viendo. Ya está, reiniciamos la grabación, así que ya estamos bien. Entonces, lo tomo desde acá. Entonces, lo que estamos viendo es que se toman versículos contrarios al resto de la palabra, y es evidente. Fíjense, en Mateo 13, antes del capítulo 16, Jesús fue claro. Entonces, en la parábola del sembrador, lo que Jesús dice es que va a entrar el enemigo en la iglesia, en el campo de Padre Smith, llama iglesia, porque la palabra iglesia no existía en ese tiempo, está hablando del reino de Dios, y va a sembrar la semilla de la cizaña. Y cuando Dios permita que germinen las hierbas, porque va a empezar a germinar la semilla de trigo, también va a germinar la cizaña, y van a crecer, y cuando den fruto, entonces, ¿qué se va a ver? El fruto de la cizaña. Entonces, ¿el fruto de la cizaña es bueno o malo? Es malo. Y aunque se vea el mal fruto, ¿qué hay que hacer? Los siervos padre de familia le preguntan, Señor, ¿qué hacemos? ¿La arrancamos? Y él dice, no. ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dice, no. Ahora, el que hace la voluntad del Padre nunca va a tratar de arrancar a un hermano porque tenga mal fruto. Y ya tiene mal fruto, ¿no? Y es evidente porque se ve. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque alguno de estos se puede arrepentir, como Pablo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, ¿hay que arrancar algo del campo de padre de familia? No. Aunque sea cizaña y se vea el fruto, no. La instrucción es clara, no y no. Nadie tiene autoridad para sacar a alguien de la iglesia, aunque sea cizaña. Y al tiempo la siega, dice, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿quién se organizaría para arrancar algo de la iglesia? No los siervos de Dios, porque oirían las palabras de Dios y las guardarían. Y como dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En cambio, los otros, los hacedores de maldad, sí se organizarían, porque seguirían el camino de Roma. Pero claramente están violando las órdenes de Jesús. Ni a un granito, ni a una plantita de cizaña, aunque tenga fruto. Ahora, ¿pero qué van a tratar la cizaña? ¿Qué va a tratar de arrancar? Va a tratar de arrancar el trigo. Satanás al revés, quiere arrancar el trigo, no la cizaña. Entonces, al verdadero trigo lo va a llamar cizaña, pero aunque lo llame cizaña, si un hermano nuestro escucha lo que Jesús dice y la cual es la voluntad de Dios, no hay que arrancar a ningún hermano, aunque sea cizaña. Ahora, y después tenemos el caso de la mujer adúltera. Y en este caso, el otro, fíjense, el trigo y la cizaña es un tema doctrinal, porque una se siembra una semilla que es una doctrina y la otra es otra. Entonces hay un conflicto doctrinal. En cambio, en este es un tema moral, porque hay una mujer adúltera y realmente era adúltera. Y se fue encontrada en el acto mismo de pecado. Y la llevaron a Jesús. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Y entonces Jesús escribió y les dijo claramente, ahora, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, fíjense si en nuestras juntas, cuando se reúnen nuestros ancianos, porque hay una chica o una persona que cometió el adulterio, y Jesús estuviera ahí y empieza a escribir los pecados de cada uno de ellos. ¿Quién puede condenar a un hermano por temas morales? ¿Hay alguno que esté sin pecado? Jesús es claro. Aunque sea cizaña, o aunque sea un hermano que tenga problemas, la iglesia está para sanar y para restaurar, no para hacerse un club de fariseos. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en el medio, la pecadora. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los acusadores, los hijos del príncipe de este mundo? Porque que acusa a algún hermano está haciendo la obra de Satanás. Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, yo no tengo pecado, pero tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Ahora, si nosotros quisiéramos oír la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, jamás haríamos lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es lo que los lobos nos están llevando a hacer para que Dios nos deje, porque nos estaban transformando en hacedores de maldad, porque el que hace algo contra la voluntad de Dios es un hacedor de maldad. Entonces, eso es claro. Y obviamente, el sabio que introdujo estas palabras en la Biblia católica no le importó nada el resto de la palabra de Dios, porque ni se preocupó de cambiar los otros versículos, donde es claro lo que tenemos que hacer, sino que lo insertó porque Roma dice palabra de Dios y otra cosa. Y, por supuesto, es evidente que estas palabras fueron introducidas en el diálogo de Jesús con sus discípulos en un tiempo posterior al de los sucesos ocurridos en Mateo 16 y 18. Y lo mismo podemos ver en el libro de Juan. Fíjense, Juan 20, 19. Juan 20 habla de la resurrección de Jesús y cuando le dice, se encuentra con María y le dice, no me toques, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y después a la tarde vuelve. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y ahora hay dos versículos que evidentemente son apócrifos. ¿Por qué? Porque este es el domingo de la resurrección. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No, es apócrifo. Porque ¿qué hizo Jesús? Le empezó a abrir el entendimiento acá. ¿Se pudieron conectar? Hola, muchas gracias. Ahí me volvió la luz. Buenísimo. Se había cortado la luz. Hay un corte. Sí, lo sigo desde ahora. Bueno. Saludos para todos. Bueno, gracias. Estamos viendo los versículos, repasando los versículos que usa Roma y cómo los cambió la Biblia. Porque vamos a ver que exactamente los mismos versículos se usan en nuestra iglesia. Los lobos lo usan para hacernos hacer lo que Jesús dijo que no hay que hacer. Entonces estamos viendo evidentemente lo que Jesús dijo acá, por ejemplo, la parábola de la semilla y la cizaña. Entonces, cuando en su iglesia apareciera cizaña, ¿por qué? Porque habría una planta que tendría fruto malo. Jesús dice, no la arranque, ni una, aunque tenga fruto malo. Y estamos viendo el caso de la mujer adúltera sí. ¿Y qué pasó? ¿Alguno le condenó? No. ¿Y Jesús tenía pecado? No. ¿Podía tirar la piedra? Sí. ¿Y qué dijo? Ni yo te condeno, yo tampoco te voy a apedrear. Vete y no peques más, porque Él no vino a condenar. Y los hijos de Dios no son acusadores de sus hermanos, pero la cizaña son los hijos del diablo, como dice Jesús claramente. Y esos van a acusar. Y otros versículos que cambiaron, la encontramos en Juan 20, 19. Ahora, y dentro del relato, justamente porque es el día que Jesús asciende al cielo, lleva la experiencia y después vuelve. En Juan 20, 22 y Juan 20, 23 encontramos algo de vuelta que es falso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por el relato de Lucas y por el de Hechos que Jesús, cuando resucitó, le abrió los ojos a los discípulos y estuvo 40 días con ellos explicándoles lo que es el Evangelio del Reino de Dios, sembrando la semilla del reino que no habían entendido. Y que recién cuando le entendieron y la semilla del reino fue sembrada en sus corazones, Él se fue y en Pentecostés cayó la lluvia y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, pero acá el sabio de Roma que puso esto, primero, era ignorante porque no entendía el Evangelio del Reino de Dios. Y probablemente haya sido Jerónimo porque nunca fue cristiano, era un filósofo pagano que trabajaba como secretario del Papa por interés, por el Papa Dámaso. ¿Y qué agregó este? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Apenas entró por la puerta, les dio el Espíritu Santo. Ahora, pero si no entendían el Evangelio, no había sembrado semilla del reino, no se habían preparado. Esto es absurdo, es una mentira. Porque claramente esto no pasó. Pasó en Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Entonces todo esto es un verso.
Ahora agrega otra cosa a Roma, porque justamente quiere justificar. Y a quienes remitieres los pecados les son remitidos. ¿Cómo? Y les da autoridad para perdonar pecados. ¿No? Y es un verso, es una mentira. A ver, nadie puede perdonar pecados en la tierra, el único que puede perdonarlos es Dios. A los judíos se lo decía. Claro, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Juan mismo en 1 Juan dice justamente que si Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de todas maldades, si confesamos nuestros pecados a Él. No es que los discípulos podían perdonar pecados. O sea que acá tenemos dos versículos truchos más. Pues son totalmente truchos, es una vergüenza. Pero lo escribieron así. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Y esto es toda la cosa atar. Y bueno, toda esta verdulería, pues una verdulería, digamos, de los católicos, que es contrario a todo lo que dice justamente el texto inmediato, las palabras del Nuevo Testamento y la ley y los profetas. Ahora, tristemente, se usa en la Iglesia Adventista para justificar la teología de la persecución, porque para poder arrancar el trigo de la Iglesia, los lobos metieron las doctrinas de Roma, y entre ellas, todas las doctrinas que son la teología de la persecución, y usan estos versículos en la Iglesia Adventista. A ver, vamos a ver algo de esto, para ver un poco. A ver, vamos a ver un poco. Vamos a ver. Voy a buscar la teología de la persecución. A ver si lo tengo abierto, no sé si lo abrí. Acá está. Esto yo lo escribí, se los mandé a algunos pastores cuando empezaron a perseguir hace unos años a unos hermanos que eran obreros y entonces lo escribí en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que eso iba a pasar. O sea, que nosotros cuando viéramos Marcel, ¿estás conectado? Johnny, ¿están? Yo estoy conectado, pero ahí, no sé, Lidia dijo que se le cortó, pero nada, sé que por ahí a ella se le cortó. A ver, le voy a llamar a Lidia. Yo la llamo. O llamarla a cualquiera, puede llamar. Y yo la puedo llamar. A Lidia. Pero Bueno, a Lidia no. Lidia le llamo. Y mira el humo que está entrando, ¿verdad? El que sopla el viento. Sí. Y Johnny. Y hago así. Lidia se unió. Acá está Johnny. Johnny lo estuve llamando yo, pero. Bueno, ya lo llamé. Pero me ponía no disponible. Bueno. Adrián tampoco está, ¿no? No sé. Entonces, lo que Dios nos dijo claramente es que en la iglesia va a haber persecución. O sea, como lo persiguieron a él y le dijeron incluso que él era Satanás. Dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pero lo que tenemos que hacer nosotros, como él nos dijo, ir a buscar a nuestros hermanos. Si un hermano está equivocado, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios? Ir a buscarlo. ¿Para qué? Para que se vuelva a su mal camino. Entonces, cuando vemos que alguien persigue, ¿qué tenemos que ir a hacer? Tenemos que hablar con ese hermano. Esa es la misión que Dios nos dio. Porque si está haciendo eso, está equivocado y se salió del redil, es una oveja descarriada. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, cuando se organiza la iglesia para que use la fuerza, eso es un claro símbolo de que el que la organizó no es Dios. Por la instrucción de Dios es que ni siquiera una planta de cizaña con frutos sea arrancada de la iglesia. Y como Dios le mostró a ella, eso es lo que hicieron todas las bestias, y lo mismo sucederá ahora. Por eso, los que estarían en mayor peligro serían los perseguidores. Y nosotros tendríamos que mostrarle justamente lo que está pasando y están engañados. ¿Por qué? Porque, como dice Elena, en el conflicto de los siglos 496, cuando la Iglesia Católica se corrompió y perdió el espíritu del poder de Dios, para dominar las conciencias fue el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Y el que la dirigía era Satanás. Ópale, bueno, ponelo todo junto al posicionado entre más humo adentro.
Entonces Satanás se regocijaba por la caída de tantos e incitó ¿a quién? A la iglesia romana a perseguir y asesinar a los miembros de la verdadera iglesia de Cristo porque no querían adorar al ídolo al que adoraba Roma. ¿Eh? Y ese es el tema. Y como nos dice ella, en Estados Unidos se va a formar una imagen de la bestia. Y en esa imagen el falso profeta se va a unir al Estado para hacer lo mismo que hizo Roma, imponer por la fuerza la adoración de un ídolo. ¿Eh? Y como leemos en la segunda cita, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Y cuando empiece el tiempo de angustia, Satanás va a poder hacer eso. Ahora guarda, cuidado. A ver. Y Jesús nos advirtió, cuando empiece el tiempo de angustia, nos van a perseguir, nos van a matar, y se va a completar el número de los mártires de Jesús. Y dice Apocalipsis 14, 12 y 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor. Ahora, el problema es que eso se vea en la iglesia remanente, y se vería porque habría lobos vestidos de oveja en medio de la iglesia adventista. Y el siervo fiel y prudente que quiere ir a darle alimento a tiempo a sus hermanos, Jesús dice que va a ser perseguido. ¿Por quiénes? Por los siervos malos que estén comiendo o bebiendo con los borrachos. Y eso es claro en las palabras de Jesús. Y va a haber persecución. Entonces, cuando uno ve que un hermano empieza a perseguir, ahí hay un problema. ¿Ves? Porque puede estar ciego y siendo guiado por los lobos, o puede haberse transformado en una planta de cizaña, no lo sabemos, pero nuestra misión es salvar. No le pongas más, gordo. Entonces, cuando viene el tiempo de sellamiento, Dios viene a poner una señal a la frente a los que se angustian y gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Y se comienza por los varones ancianos que están delante del pueblo. ¿Por qué? Porque los que están siendo organizados por los lobos para perseguir son nuestros pastores. Y a ellos tenemos que primero contarles qué está pasando, para que ellos justamente puedan tener la posibilidad de ser salvos. Y como le dice Elena, esperen un segundo que acá está entrando mucho humo. Acá con una actividad, ¿viste? Porque si no, si se pone peor de otro, sale humo nomás. Si no, esto te queda. No. ¿Estás en Valeria del Mar, Cristian? Sí, estamos en Valeria acá. Estamos haciendo fuego acá. Acá hace frío, no me quiero imaginar ahí al lado del mar. Sí, está lindo acá. La tormenta está linda. Ahora está lloviendo. Tenemos un día de lluvia, pero tuvimos buenos días, muy buenos. Lo que tiene bueno es que también acá se puede caminar, te dejan ir por todas partes. Entonces, hay mucha Qué lindo, naturaleza. acá en Buenos Aires está lloviendo sin parar desde anoche. Ah, sí. Un viento, frío, lluvia. Sí, hoy estábamos viendo que en Río Grande, donde el mar llega a la costa, se congela, la espuma queda toda congelada del frío que está haciendo.
Sí, hoy se registró la temperatura más baja que se haya registrado en Ushuaia con 20 grados bajo cero. Bueno, por lo menos así se recupera la Antártida, que se estaba viendo verdín más o menos. Que se veía verde. Bueno, ahí vuelve. Ah, no sé si este chico le había dicho lo que Gerardo te había dicho de la corrección. Sí, lo vimos el sábado. No, pero no. Bueno, entonces, a ver, fíjense que esto pasaría ¿cuándo? En el tiempo precedimiento del pueblo de Dios. O sea, y en ese tiempo ahora había persecución. ¿Por qué? Porque ocurre cuando empieza a crecer el trigo. Y lo que querría hacer Satanás es arrancar el trigo de la iglesia. Y como dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y es triste. A ver, ¿cuál es el fruto? Juan lo describe en 1 Juan 3, del 10 al 16. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, porque el Hijo de Dios, si Dios está escribiendo su ley en la mente del corazón de él, ama a su hermano y es justo. Pero si no hace eso, quiere decir que no es de Dios, no nació de Dios. Y es como Caín, que era hijo del maligno y mató a su hermano. O sea, todo aquel que persigue y golpea a su hermano no es de Dios, porque no oye la voz de Dios y no hace la voluntad de Dios. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso es lo que hizo Roma. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, y eso es lo lindo, porque los cristianos sabían, porque lo estaban viviendo, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, porque ahora conocían lo que era el amor. Antes no amaban, y ahora sí. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahora, fíjense, si alguien aborrece a su hermano porque piensa distinto, o porque estudia la Biblia, o porque sigue las instrucciones de Dios. Y como dice Elena, Dios tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia sola. Y no tendrá en cuenta ni las opiniones de los sabios. Entonces, pero los sabios dicen, bueno, yo estudié teología, después hice un máster, tengo un doctorado. Pero ¿quién te dio ese título de sabio? ¿Te lo dio Dios? Ahora, porque un hijo de Dios no se cree sabio, justamente es humilde. Porque la única autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, la de Dios y su palabra. La iglesia no tiene que ver ninguna autoridad aparte de la de Dios y su palabra. Y todos tenemos que ser consiervos. Y si alguien llega a conocer algo, es para darle alimento a tiempo a su hermano, pero no para enorgullecerse. Entonces, si alguien aborrece a su hermano porque no cree en el credo, sino cree en la Biblia, como dice Elena, que tenemos que hacer, y lo persigue y lo golpea, porque quiere darle alimento a tiempo a sus hermanos. Y es homicida. Es terrible, pero eso es lo que va a pasar. Ahora, como Jesús dice, y como dice Juan, nosotros tenemos que poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Jesús las puso por nosotros, y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Y como lo dice Elena, siempre, está en el Evento de los Últimos Días, página 185, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones. Entonces, cuando se vea que en la iglesia algunos hermanos quieren arrancar a otros de la iglesia, ni siquiera por temas morales, sino por temas doctrinales, por temas de fe. ¿Y qué pasa? Los testigos tienen que tomar una decisión. Ahora, porque ve una persecución, y la instrucción de Dios es clara. Ni una plantita es cizaña. Entonces, si acusan a un hermano de ser cizaña y hay que arrancarlo de la iglesia, a ver, un momento, Jesús dijo que no. Entonces la gente cuando ve eso y ve que los lobos y los siervos del príncipe de este mundo empiezan a perseguir y a golpear y a condenar injustamente a sus hermanos, todos tienen que tomar una decisión, porque es una señal muy fuerte, porque eso indica que el proceso de procesamiento del pueblo de Dios está avanzado, y quiere decir que hay plantas que están empezando a dar fruto. Y por eso Jesús dice, cuidado, porque al final va a haber muchos que van a entrar por la puerta ancha y le van a decir, Señor, Señor, y recibieron poder, hicieron milagros, profetizaron, ¿y quién los guió? No, Jesús. Por eso Dios le mostró a Elena, está en Primeros Escritos 37, algo muy claro, los 144.000 triunfaron.
Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Y quiénes eran estos? Los adventistas. ¿Y qué habían hecho? Vi que habían bebido de las aguas profundas. ¿Por qué? Pues estaban comiendo y bebiendo con los borrachos. Y habían hollado el residuo con sus pies. O sea, habían perseguido al remanente, a los 144.000 que habían triunfado. Y los persiguieron y los golpearon. Y de ese modo pisotearon también el sábado. Y que por esto habían sido pesados en balanza y hallados faltos. Ahora, ¿por qué cayeron las iglesias protestantes? Por hacer esto. ¿Por qué? Justamente en un adventista se va a manifestar el mal fruto, por haber entrado por la puerta ancha. Ahora, pero al haber hecho esto, por sus frutos los conoceréis. Y cuando lleguen a ser plantas de cizaña maduras, hacen esto. Y ahí llega el tiempo en que hay que separar el trigo de la cizaña. Pero el que lo separa es Dios, no nosotros. Por eso Elena dice en Testimonios para los Ministros, página 123, que estas palabras son para nosotros. El capítulo 7 es para nosotros. Y va a pasar eso, porque algunos van a construir su casa sobre la roca, porque van a buscar y encontrar la puerta estrecha y van a recorrer el camino angosto. Y los otros van a construir su casa sobre la arena, porque van a estar caminando, como Dios les mostró a Elena, con los miembros de las otras iglesias, juntos, unidos bajo el mismo credo y bajo la misma bandera. Y muchas casas de los adventistas caerán. Entonces, por eso, cuando hay persecución, eso muestra la intención de Satanás de impedir que los siervos fieles hagan su obra. Y eso es una señal de alarma. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando empieza a salir algo malo del corazón es porque en el corazón hay algo malo. Porque el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Pero si hay un buen tesoro del corazón, si hay oro refinado en fuego, los hijos de Dios van a ser distintos de los hijos del diablo. Y Jesús fue claro. En Juan 16, 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán en ese tiempo de las sinagogas y ahora de las iglesias. Entonces tienen que establecer un método para expulsar y tienen que hacerle creer a los hermanos que esa es la voluntad de Dios. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, acá en ese tiempo yo había puesto esto de la teología de persecución, mostrando cómo se justifica. Y como la Iglesia Católica muestra en las páginas de la Iglesia Católica cómo ella aplicó la Inquisición y cómo justificó, cómo quemó vivos los herejes. Ella pone quema de herejes. ¿Y por qué los quemaron vivos? Porque era voluntad de Dios. Y Cristo estaba guiando el santo oficio de la Inquisición, dicen. Y ahí muestran cómo los colgaron, los torturaron. Y Cristo la guiaba. Ahora, ese es el Cristo de la Trinidad. Y bueno, a ver, Elena nos cuenta lo que Dios le mostró que pasó justamente en el tiempo de la persecución de la Iglesia protestante. Acá está, Roma pone en sus páginas, está en la Enciclopedia Católica, a Martín Lutero, y Roma lo declaró hereje por hacer eso. El ajusticiamiento de Juan Hus, cuando le quemaron vivo en Bohemia, ellos lo quemaron y lo ponen ahí. Y dicen, lo hicimos ¿en qué? Siguiendo la voluntad de Dios. Y todo lo que hicieron, esas cosas terribles, le hicieron de acuerdo a la voluntad de su Dios. Pero no es el verdadero Jesús. Ahora, cuando esas iglesias protestantes cayeron es porque persiguieron al que justamente quería basar su fe en la Biblia sola. Y el conflicto de Elena White dice lo siguiente: se dice que Babilonia es madre de las rameras, sus hijas. Debe simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Hay algunos que dicen, bueno, la iglesia adventista ahora tiene esas tradiciones y doctrinas en la iglesia. Sí, las tiene, pero todavía no cayó. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba dormido. A ver, lo que caen son personas. Y lo que va a hacer esto es que nosotros seamos probados por Dios como fueron probadas las iglesias protestantes. Entonces, si alguna institución sigue su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza lícita con el mundo, está siguiendo el camino de las rameras.
Y estas iglesias cayeron. ¿Ves? Como dice Elena en el último párrafo, pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y buscar su amistad. Ahora, si nosotros buscamos que esas iglesias, la amistad de esas iglesias, estamos siguiendo el mismo camino, es el mismo engaño. Y como ellos lo sabían, y está escrito los apuntes bibliográficos de la iglesia adventista, el primer paso a la apostasía es levantar un credo, porque eso es lo que hizo Roma, hicieron las iglesias protestantes, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo paso es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Ahora, ¿la iglesia adventista llegaría a hacer esto? Justamente cuando se estableció la organización de la iglesia, ellos escribieron esto para que nunca la iglesia adventista hiciera eso. Y leemos el último párrafo que está en los apuntes bibliográficos de la iglesia, en la página 454, párrafo 3. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Ahora, fíjense si alguien dice, porque en nuestra iglesia se dice la Biblia es nuestro credo, pero si alguien realmente toma la Biblia como su credo, va a ser perseguido. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. Ese es el acta de constitución de la Iglesia Adventista, y todo lo que sea parte de esto es anticonstitucional, es ilegal y es nulo, de nulidad absoluta. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia, porque siguiendo esos pasos, la institución se puede convertir en parte de Babilonia. Ahora, eso pasó en Battle Creek, cuando Dios dejó a los apóstatas en Battle Creek, los dejó y cayeron. Y la advertencia es para nosotros. ¿Para qué? Para que podamos amonestar a nuestros hermanos y ninguno se pierda, porque la misión que tenemos nosotros es ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué pasaría? En la última generación, cuando se predica el mensaje del tercer ángel, a ese mensaje lo llamaría una luz falsa y se empezaría a perseguir al que lo predique. Y lo que Dios le mostró a ella en el zarandeo, que algunos no soportarán este testimonio directo, que Jesús le manda a la iglesia, al ángel de los cielos, y se levantarán contra él. Y esto es lo que pasaría en la última generación. Habría un conflicto entre los siervos fieles y los siervos malos. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia adventista? ¿Siguió la iglesia adventista el camino a las iglesias caídas? Sí. A ver, el primer evento concreto que puso a manifiesto el avance y desarrollo de la obra de los lobos de la iglesia fue el hacerle dar a la iglesia el primer paso de la apostasía. O sea, antes dio otros pasos, pero el que decían nuestros pioneros es que se estableciera un credo, lo dio en el año 1980. O sea, el primer paso de la apostasía lo dio en el año 1980 en Dallas, cuando se estableció un credo oficial de la iglesia adventista. ¿Y cómo lo lograron? Haciendo que en el Congreso de Dallas, sin ser conscientes de lo que estaban haciendo, los delegados a la Asamblea General de la Iglesia definieran, votaran y aprobaran el primer conjunto de creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, definiendo supuestamente el fundamento de la fe de los adventistas del Séptimo Día, el credo adventista. ¿Y qué sucedió en ese momento? Y es triste, pero hay que decirlo. A ver, primero, al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera al pueblo adventista, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente porque fue engañada, la asamblea de la iglesia actuó y se puso en rebeldía contra Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles de la Odisea no sabían lo que estaban haciendo, pero los lobitos sí. Y la asamblea actuó contrariamente a la instrucción de Dios. Y por supuesto no fue dirigida por Dios. Después, al hacer esto, la asamblea se autoconstituyó en legislativa. Asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la iglesia, usurpando la facultad exclusiva de Dios, siguiendo el camino del hombre pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, porque asumió que tenía autoridad para legislar, para atar y desatar. Y justamente eso es lo que le hicieron hacer los lobos al pueblo adventista para que peque y tenga los mismos pecados que Roma, para que no nos pueda denunciar.
Y no es solamente eso, sino para que Dios la deje a la iglesia. Porque si alguien se pone a legislar en el reino de Dios, está usurpando el lugar de Dios. El único legislador es Jehová. No puede haber otro legislador que nuestro rey. Porque si Dios es el rey, es el único que legisla, y es el único que juzga, y es el único que perdona. Y en tercer lugar, se estableció algo, digamos, terrible. Se estableció que por el voto de la mayoría, justamente que el voto de la mayoría defina la norma de fe que deberá seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de la mayoría, porque se metieron en temas de conciencia. Dios en 1901 había organizado la iglesia para que, de un modo determinado, para que los hombres no acumularan poder. Entonces dejó las decisiones administrativas de cómo se iba a organizar la obra en la Asamblea General de la Conferencia General. Pero justamente los atributos de esa asamblea no incluían de ningún modo temas relativos a conciencia, ni de fe, ni de credos, porque Dios lo había prohibido. Era simplemente definir cómo se iba a organizar la obra, qué iban a comprar, pero nada más que eso, porque la organización tenía prohibido meterse en temas de fe y conciencia. Ahora, pero al hacer esto y hacérselo votar a la iglesia, y a establecer que por el voto de la mayoría se defina la norma de fe que deberá seguir la minoría, se empezó justamente a seguir el camino en el cual se obligaría a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y de conciencia sostenidos por la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque terminaría oprimiendo a las minorías, haciendo lo que hizo Roma. Se estaba llevando a la Iglesia a seguir el camino de Roma. Y al hacerlo, de hecho, se vindica el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, como lo harán las mayorías en la ley dominical. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Adventista al hacer esto? Va a someter a las minorías. ¿Y cómo se va a quejar si se juntan los cristianos y entre todos aprueban una ley? Si hace lo mismo la Iglesia Adventista. Entonces, es lo que Satanás está haciendo la Iglesia Adventista para, digamos, anular justamente la protección de Dios a su pueblo. Y ante Dios todas esas decisiones son ilegales, porque en el reino de Dios, ¿quién reina? ¿Dios o el pueblo? Justamente la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora, en un reino, gobierna el rey. Si es el reino de Dios, ¿quién gobierna? Dios. ¿La iglesia qué es? ¿Es la dictadura del pueblo? No, de ningún modo. Entonces, es eso, digamos, Satanás está haciendo que el pueblo de Dios se ponga en contra de Dios y viole todas sus ordenanzas y mandamientos. Y por supuesto, ante Dios todas estas decisiones son ilegales, son nulas. Lo mismo que el pueblo de Israel. Claro, son nulas de nulidad, lo mismo que el pueblo de Israel, que Roma y las iglesias caídas. O sea, todo esto que se hizo y que se hace y que se trata de imponer a la iglesia es nulo. Delante de Dios, ante Dios son nulos, de nulidad absoluta, no tienen ningún valor y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios. Entonces, cuando uno se pregunta cómo nadie dio la voz de alarma en ese momento, cómo nadie se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Nos damos cuenta que este hecho nos muestra que en ese tiempo el pueblo adventista ya estaba en la condición laodicense, estaba ciego. Ahí pudo entrar el enemigo y sembrar lo que quería. Y que sus ojos estaban cerrados y no pudo darse cuenta del significado de lo que estaba haciendo. Entonces el siguiente paso fue empezar a juzgar la fe de los hermanos por el credo. Y eso fue hecho supuestamente para asegurar la unidad de la fe de los adventistas existentes, para depurar la fe en la iglesia. Primero se lo estableció con norma de fe, entonces la fe de Jesús, tenés que creer en eso para ser bautizado, y después se empieza a depurar la fe de la iglesia para asegurar la unidad de doctrina y misión. Y hay un voto que es muy significativo, es el voto de la Junta Directiva de la División Sudamericana, que fue un edicto igual de Teodosio, y que fue promulgado en junio de 2011 en la revista Adventista, publicada por casi toda Sudamericana, para que todos los ministros, los obreros y los dirigentes de las iglesias locales apliquen lo establecido en ese voto. ¿Y cómo se llama? Unidad de doctrina y misión.
La Junta Directiva de la División Sudamericana, en el voto 2010-117, dejó en claro la posición de la Iglesia Adventista. Mejor dicho, tendría que haber dicho la posición de la Junta Directiva, porque ellos no son la Iglesia, con respecto a la unidad de doctrina y de misión, porque la posición de la Iglesia tiene que ser la que Dios estableció. Creemos que será utilidad para toda la Iglesia el divulgar este importante documento. Entonces, acá ahora este decreto es promulgado para que se vuelva obligatorio. Y así fue escrito, como si fuera un pergamino antiguo. 2010-117, Unidad de Doctrina y Misión. Acordado, aprobar y registrar el documento Unidad de Doctrina y Misión como se encuentra a continuación. Y bueno, acá está transcripto abajo. Ahora, es triste, pero hay que mostrarlo, y especialmente a los pastores, porque los que lo están dirigiendo están equivocados. Y a ellos lo van a obligar a seguir este procedimiento, y lo están siguiendo. Unidad de Doctrina y Misión. Y empieza diciendo ahí, considerando, como todo decreto o ley tiene considerandos. Considerando que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue suscitada por Dios como movimiento profético en preparación para la segunda venida de Cristo, y que hay solo una iglesia en el mundo que en este tiempo está en la brecha, reparando el cerco, reconstruyendo los lugares desolados. Y son tan caraduras que toman la cita en la que Elena dice que hay una sola iglesia que sea leal a Jehová. Y los lobitos nos toman el pelo y ponen acá esa cita. Y por supuesto que había una sola iglesia que adoraba a Jehová, que era leal a Jehová y estaba buscando encontrar la puerta estrecha y reparar la brecha. Ahora, y siguen diciendo, convencidos de que a los adventistas del séptimo día les fue confiada por Dios la misión de proclamar el triple mensaje angélico a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y siendo que ninguna otra obra puede ser comparada con esta, cosa que ellos no hacen, ellos no deben permitir que proyectos particulares o cualquier otra cosa los desvíe de esta sagrada misión. Y son caraduras, justamente ellos están impidiendo que la iglesia haga esto. Siendo que la unidad orgánica de la Iglesia como cuerpo de Cristo es esencial para el cumplimiento de la misión, y que Dios está dirigiendo no a vástagos descarriados, no uno aquí y otro allá, sino a un pueblo. Entonces, ahí viene la parte resolutiva. ¿Y qué dice? No recomendamos las actividades de ningún ministerio, grupo o persona que se sienta en libertad de, primero, difamar a la Iglesia en forma pública o privada. Y eso está claro, o sea, difamar es mentir. Y es algo, un pecado, y no hay que hacerlo. Pero ahora viene lo importante, porque mezclan entre muchas cosas malas lo que quiere Satanás impedir. Promover teorías doctrinales en desacuerdo con las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿qué pasa? Hay que impedir que en la Iglesia alguien predique algo en desacuerdo con las 28 creencias fundamentales. Está actuando como la Iglesia Católica, tales como el antitrinitarismo. O sea, ¿qué quieren defender? Justamente eso, este es el objetivo. Y la negación de la personalidad del Espíritu Santo, el perfeccionismo. Fíjense, si alguien cree que Dios va a poner su sello en la frente a su pueblo y tiene que prepararse, no hay que permitirle, según esto, participar en las actividades de la Iglesia. El perfeccionismo y la teoría de que Cristo vino con naturaleza humana, moral y espiritualmente caída. O sea, no lo dice directamente, como que vino con nuestra naturaleza. Cuestionamiento al don profético de Elena. Después dice especulaciones escatológicas. O sea, ¿qué nos dijo Elena? Dios por medio de Elena. Que tenemos que mostrarles al pueblo dónde nos encontramos en la historia profética. Y que tenemos que leer y oír las palabras de profecía y darle a nuestros hermanos una clara explicación del Apocalipsis. ¿Y qué pasa? Quieren impedir eso. Ahora, porque lo que quieren hacer es perseguir a los siervos fieles, porque ese es el alimento que Dios dijo que tenemos que darle a nuestros hermanos. Y fíjense cómo termina. Ahora viene, ante los daños que pueden ocasionar a la unidad de la iglesia y el cumplimiento de su misión. O sea, los siervos fieles pueden provocarle daño a la iglesia. Ninguna persona o un ministerio con alguna de estas características debe ser invitado a participar en las actividades de la iglesia. ¿Qué están diciendo? No tienen que dejarle participar en las actividades de la iglesia. ¿Y qué significa no participar en las actividades de la iglesia? Por ejemplo, no participar en la escuela sabática. Que no dé su opinión en la escuela sabática.
que no dé sus opiniones en la clase maestro, que no pueda hablar en la iglesia, que no pueda comunicarse con ningún hermano. ¿Qué están diciendo? Hay que sacarlo de la iglesia, ¿no? Ahora, esto es lo que pretende este voto. Y es un edicto, como el de Constantino, es lo mismo, pero en la iglesia. ¿Y qué se busca? Se busca impedir que participe de las actividades de la iglesia el hermano que, cumpliendo con la misión de la iglesia, buscando reparar la brecha hecha por la santa ley de Dios, haya encontrado una verdad bíblica que sea contraria al credo, a las 28 creencias fundamentales. Se está dando, ¿qué cosa? El quinto paso de la apostasía, ¿no? Se busca impedir que los demás hermanos escuchen la verdad bíblica, los pasajes de la Biblia que muestran la verdad y exponen los errores del credo, haciendo lo mismo que hizo Roma con los miembros de la Iglesia de la Reforma y las iglesias protestantes con el pueblo adventista. Y justamente por hacer esto cayeron. Ahora, ¿por qué hacen los lobos esto en la iglesia? Primero, para impedir que sea predicado la verdad o se les dé el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Después, para hacer caer a los que persigan, porque ellos saben que van a caer, ¿no? Y van a llegar a mostrar el carácter de Satanás. Y se empieza a usar la política del terror, el miedo a ser excluidos, porque se lo hace público. ¿Para qué? Para impedir que los hermanos estudien la Biblia por su cuenta o escuchen a los excluidos y sea reparada la brecha hecha por el Papa en la ley de Dios. Y ve, para obligar a los otros hermanos a ejecutar las órdenes de la jerarquía, porque estas son órdenes. Un obrero, ¿qué tiene que hacer un pastor? Es una recomendación de la iglesia, le dice el superior. Y si no la cumple, ¿qué está haciendo? No está obedeciendo a la iglesia. Entonces se presiona a los obreros. Y se busca impedir que la iglesia sea estudiada y sea predicada la profecía, salvo que sea la historia oficial, y que se proclame que se llama orden de la noche, mostrándole al pueblo adventista las señales de los tiempos que nos muestran en qué lugar nos encontramos en la historia profética, para impedir que el pueblo adventista despierte su sueño y vea cuáles son sus pecados. Y esto es lo que dice este edicto, ¿eh? Ahora, esto es claro, ese es el fruto de los lobos, el uso de la fuerza. Y justamente los que guiaron a esta junta fueron los lobos. Y si ahí hubo un hermano que era un ángel de la Odisea, no vio lo que estaba pasando. Y ninguno se dio cuenta. Porque desde que en 1980 siguieron ese camino y lo siguen ahora, nuestros hermanos que creen que están haciendo la voluntad de Dios están engañados. Pues justamente la fuerza es todo el último recurso de toda religión falsa. Y si Satanás empieza a perseguir en la iglesia es porque no le queda remedio, no tiene otra alternativa. Y lo que pasó es eso, porque la profecía se tenía que cumplir. Primero tenía que introducir los errores y después defenderlo por la fuerza. Como dice Elena de Evento de los Últimos Días, página 175. Abierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? La próxima cita ya dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes el Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado, bajo la operación perversa ¿de quién? De Satanás. Satanás los estaría guiando. Confirmarán, dice ella, a los hombres en el error, y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua de un vaso agrietado. Entonces, la profecía es para abrir los ojos. ¿Y por qué no se conocería en la iglesia la profecía del Apocalipsis, como dice Elena, en Conflictos Siglos, página 390? ¿Por qué existe, pues, esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Por eso Cristo el revelador, previendo la guerra que se haría al estudiar Apocalipsis, fíjense, la iglesia se organiza para impedir que se predique la profecía del Apocalipsis en la iglesia adventista, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Pero justamente quieren impedir lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, como dice Elena, y lo leemos en Evento de los Últimos Días, página 16.
Alcen la voz los cestineras ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Esa es nuestra misión. Ahora, ¿qué pasa si vamos? Ahora vamos a volver acá, pero vamos un poco al manual de la iglesia. Y acá estoy en la página 198. Y ahí se definen las razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Dice, entre los pecados graves. Fíjense, ¿cuáles son los pecados graves? Por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia serán los siguientes. Primero, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la iglesia. Ahora, si alguien no cree en las 28 creencias, hay que castigarlo, dice. O las enseñanzas de doctrinas contrarias a las mismas. Entonces, ¿qué pasaría con los siervos fieles? Hay que castigarlos. Ahora, si los siervos fieles le empiezan a dar el alimento a tiempo a sus hermanos, ¿qué dice el manual de iglesia? Hay que castigarlos, hay que disciplinarlos. ¿Qué hay que hacer? Hay que borrarlos de la iglesia. Ahora, y si el pastor no lo hace, lo van a acusar. ¿De qué? Justamente de no seguir las instrucciones que le da, entre comillas, la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? La jerarquía, los que escribieron esto. Ahora, pero esto es contrario a la voluntad de Dios. Es cuando se constituyó la iglesia adventista, se estableció justamente, claramente, que la iglesia nunca tenía que hacer esto. Ahora, ¿y qué están haciendo? Todo lo contrario a lo que Dios dijo que tenía que hacer. Por supuesto, esto no es guiado por Dios. Esto es una abominación. ¿Por qué? Porque aunque la persona estuviera equivocada, supongamos que la iglesia tuviera la verdadera fe. Entonces, si alguien negara la verdadera fe y las doctrinas puras y realmente perfectas de la iglesia y enseñara cosas distintas y fuera cizaña, ¿quién sería un siervo de Dios? ¿Lo arrancaría de la iglesia? No, no. ¿Qué dice Dios? No. Ahora, ¿pero qué pasa si alguien empieza a predicar la verdad? ¿Quién lo arranca? Y Satanás. Y los siervos malos, los que están comiendo y bebiendo con los borrachos, empiezan a perseguirlos para impedirle darle alimento a tiempo a los hermanos. Ahora, eso es lo que vemos. Y es así es sencillo. Ahora, y después, esto es lo que más les interesa a la oposición en primer lugar. Y después, la violación de la ley de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien roba, por ejemplo, y se arrepiente? Y va un hermano y le pide perdón y ¿se arrepintió? O cuando alguien le hace un mal a otro y el otro va y lo busca, como dijo Jesús, y el hermano se arrepiente, ya lo ganó. ¿Dios lo va a borrar a la iglesia? No. Es una cosa terrible. Se le está haciendo justamente al pueblo de Dios hacer lo que Jesús indicó que no hiciera. Entonces, por ejemplo, vamos adelante un poco. Fíjense lo que dice acá abajo. Cuando en el caso de transgresión de los mandamientos de Dios, el pecador manifiesta profundo arrepentimiento y hace una confesión libre y completa, dando evidencias de que se operó una conversión genuina, la iglesia puede administrar disciplina. ¿Cómo? Jesús dijo, ya lo ganaste de vuelta. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Es Cristo. Puede administrar disciplina colocando al transgresor bajo censura por un periodo definido de tiempo. Sin embargo, en el caso de notorias violaciones de la ley de Dios, todas las violaciones son notorias, que trajeron oprobio público sobre la causa. Por ejemplo, una mujer encontrada de adulterio. La iglesia puede llegar a la conclusión de que es necesario separar a la persona de la feligresía de la iglesia para proteger el buen nombre de la iglesia y las normas cristianas, justamente. Es lo contrario. Aunque tal persona haya hecho una confesión sincera, la iglesia, como tiene la autoridad de desatar, la borra. Esto es una barbaridad. Y Jesús le dio un ejemplo muy claro. Si una persona hizo una confesión sincera, se arrepintió y Dios la perdonó,
¿Qué tienen que hacer los hombres? Justamente esto muestra que no es el Espíritu de Dios el que está guiando a la iglesia, porque todo esto es antibíblico y contrario a la voluntad de Dios. Si una persona, justamente, en Israel, pecaba, se arrepentía, reparaba lo que había hecho y iba ante Dios, Dios lo perdonaba. ¿Era quitado de Israel? No. El que era quitado de Israel es que no se arrepentía de sus pecados y no iba al santuario. Esto es totalmente antibíblico y es terrible, pero esto es lo que está en la iglesia. Y es increíble. Ahora, pero es así. Esto es lo que está en nuestra iglesia y no viene de Dios, claramente. Y que los primeros adventistas tuvieran errores, por ejemplo, que Elena tuviera errores, como todos los adventistas, eso no implica, no justifica esto. No podemos, como ya dijo, basar ninguna doctrina en sus testimonios, sino a la ley, al testimonio de los profetas. Tenemos que basar nuestra fe en la Biblia sola. Bueno, pero esto es así. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que Dios nos dio? Claro. Es triste mostrarlo, Walter, que vos no sos adventista, pero a ver, Dios nos dijo que le mostremos a nuestro hermano lo que está pasando. Pero vamos a ver cuáles son las instrucciones que Dios nos dio. Y las encontramos en Testimonios para los Ministros. Y estas instrucciones de testimonios para los ministros es algo que puede ayudar a nuestros pastores a ver qué es lo que está pasando. Y una de las cosas más claras, como Dios nos dijo por medio de Elena, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha dirigido en el pasado. ¿Y qué pasó en el pasado? Hubo una apostasía. Y ahora hay otra apostasía, porque lo que pasó en el Congreso de 1980 es lo que pasó el año 380. No fue Dios el que dirigió a esa junta, ni establecer justamente a los hombres en lugar de Dios. Pero eso es claro, porque Dios lo anunció, porque eso mismo pasó en el tiempo de la apostasía alfa, y esto nos muestra que estamos en el tiempo de la apostasía omega. Leemos en la primera cita, está en el evento de los últimos días, y dice Elena: la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. ¿Qué pasó? La iglesia se organizó en 1863 y era guiada por Dios, pero llegó un momento que algunos hermanos entraron en apostasía y se apartaron de Dios. Y cuando alguien está en apostasía no es la voz de Dios. Y el ángel de la Odisea no es la voz de Dios, porque está ciego y no conoce la palabra de Dios, no es guiado por la palabra de Dios. Y en la próxima cita, 1898, dice: han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Ahora, pero ellos, ¿cómo consideraban a la Asociación General como la voz de Dios? Simplemente para lo que había sido organizada. Que es lo que ya dice: la voz de Battle Creek ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, no temas de fe ni de conciencia. Porque era una organización administrativa, no que pudiera sentarse al templo de Dios como Dios. Eso ya había sido definido claramente por Dios. O sea, la misión justamente era organizar cómo tenían que organizarse a hacer la obra, y había una junta directiva, pero esa junta directiva se apartó de Dios. Entonces Dios le dijo a Elena que no era seguro confiar en los hombres. Y ella lo dice claramente. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. ¿En qué? En cómo debe hacerse la obra, no en otro aspecto. Y ella dice, la próxima cita claramente: la iglesia se encuentra en estado laodicense. ¿Y qué pasa cuando alguien está en el estado laodicense? La presencia de Dios no está en su medio. O sea, Dios no lo estaba guiando porque ellos lo habían dejado de lado. Entonces, cuando la iglesia volviera a estar en el estado de la Odisea, Jesús está afuera, el verdadero Dios no está adentro, no le está guiando. ¿Quién está? Los lobos. La están guiando los lobos. ¿Y quién guía a los lobos? El príncipe de este mundo. Y en la próxima cita de 1901 es clara. El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. O sea, Dios nos mostró claramente que cuando se volviera a repetir la apostasía y la iglesia estuviera en estado laodicense,
los varones ancianos no estarían siendo guiados por Dios y no serían la voz de Dios. Y eso es claro, porque Dios anunció lo que pasaría con los varones ancianos. Cuando llegaran al final del camino de apostasía, estarían adorando al sol. En lugar de adorar a Jehová, estarían adorando al Dios de Babilonia. Ahora, ¿qué órdenes le dio Dios a su pueblo? Especialmente a los ministros. Por eso todos los ministros tendrían que leer el libro Testimonio de los Ministros. Ahora, fíjense que esto es claro. Primero, ninguna autoridad ni ninguna ley debe ser reconocida en la iglesia, sino la de Dios. Y esto es claro. Ninguna autoridad, ni ninguna ley, ni ningún credo, nada. Ahora, y esto está en Testimonios para los Ministros, página, esperen que la busco acá abajo, 15 y 16. Ahora. Testifico a mis hermanos y hermanas que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto de la tierra al cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación de venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él con arrepentimiento y contrición. Y Él se manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de su Iglesia. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y dice Elena, ahora, ministro y toda la iglesia, sea este nuestro lenguaje. ¿Qué cosa? Tenemos que esperar a Jehová. Un lenguaje que salga del corazón, que responda a la bondad y el amor de Dios hacia nosotros como pueblo y como individuos. Espera, oh Israel, en Jehová. Espera, oh pueblo adventista, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor mayor que todos los dioses. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que Él sostiene en el mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad, fíjense esto, que ninguna autoridad, ¿tiene alguna autoridad, alguna junta? No, sea conocida en Él, en medio de su pueblo, ninguna autoridad, ninguna ley reconocida por ella, por su iglesia, sino la suya propia. Ahora, eso es lo que tiene que pasar. El pueblo de Dios no tiene que reconocer nada de eso. Y por supuesto, Satanás va a hacer que los siervos malos y los lobos nos persigan. Y ella es clara. Ahora, fíjense cómo sigue. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo le llama la sinagoga de Satanás, porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para acechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. ¿Y de dónde tiene que llevar esa rebelión? A la iglesia adventista. Segundo punto muy claro. Ninguno de nosotros debe pretender ser conciencia de su hermano. Ningún hombre, ni ninguna junta, ni ninguna organización. Y es claro, no podemos ser conciencia de nuestros hermanos. Me preocupa mucho que los hombres pretendan ser conciencias semejantes, apartados del camino y permitid que Dios maneje sus propios instrumentos. Algunos han hecho una obra por la cual Dios los llamará a cuenta. Les preguntará, ¿quién puso esa responsabilidad en manos de ustedes? ¿No se da cuenta ninguno de los que quieren ser censores a dónde van a pretender controlar a los demás? Porque se pone en lugar de Dios. ¿Dónde quedó su clara visión espiritual? ¿Cómo pudieron ver la mota en el ojo ajeno mientras tenía una viga en el propio?
Si alguna vez hubo un templo en la tierra que necesitó purificación, las instituciones Battle Creek la necesitan ahora mismo. ¿No buscaréis a Dios muy humildemente para que podáis dar el mensaje a la Odisea con voz clara y distinta? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar cuando la iglesia está en apostasía? El mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea. ¿Dónde están los atalayas de Dios para que vean el peligro y den la voz de alarma? Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando vemos eso? Dar ese mensaje y dar la voz de alarma. Estad seguros que han de venir mensajes por medio de labios humanos que serán inspirados por el Espíritu Santo. Clama a voz en cuello, no te detengas, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos dejar que nuestros hermanos sean guiados por Dios y nosotros ponernos en manos de Él para que nos guíe, y tenemos que buscar poder dar el mensaje a la Odisea. Y claramente, el tercer punto, que es muy claro, instrucción clara de Dios, es que ninguno de nosotros debe transformarse en acusador de sus hermanos. No tenemos que ir a acusarlo a junta a ningún lado, ni establecer ninguna ley, ni juzgarlo. Y ya dice, los que aseveran que las iglesias adventistas constituyen Babilonia o parte de alguna de Babilonia, deberían permanecer en casa. Deténganse y consideren cuál es el mensaje que debe ser proclamado en este tiempo. O sea, la iglesia necesita que se le predique el mensaje a la Odisea, no el de Babilonia. En lugar de trabajar con los agentes del vino para preparar un pueblo que pueda subsistir en el día del Señor, se han colocado al lado de aquel que es el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche delante de Dios. Agentes satánicos que proceden de abajo han inspirado a los hombres a unirse en una confederación del mal para complicar la situación del pueblo de Dios, persiguiéndolo y causándole gran sufrimiento. El mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra. O sea, ¿quién quiere extirpar la herejía? Satanás. Y también quiere extirparlos de la iglesia, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. ¿A quiénes quiere extirpar Satanás? A la manada pequeña. En el mundo existe solamente una iglesia, que está actualmente en la brecha, reparando el muro, replicando las ruinas. Y justamente les dice a los que acusan a la iglesia que se están equivocando. Habéis estado dando una aplicación errónea a los bienes de vuestro Señor al diseminar el error. El mundo entero está lleno de odio hacia los que los proclaman, hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Ahora, por supuesto, cuando los siervos fieles a Dios, los siervos fieles, levantan la bandera de un blanco puro que dice pureza y santidad a Jehová, tendría un conflicto no común dentro de la iglesia. Porque no tenemos lucha contra sangre y sangre, carne y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y dónde estarían? En la iglesia. Los que en algún sentido se den cuenta de lo que significa esta guerra no volverán sus armas contra la iglesia militante, sino que con todas sus facultades lucharán junto al pueblo de Dios contra la confederación del mal. La otra cita es clara: ninguno de nosotros debe tratar de arrancar cizaña de la iglesia. En la parábola del trigo y la cizaña vemos la razón por la cual la cizaña no había de ser arrancada, para que el trigo no fuese arrancado con ella. La opinión y el juicio de los humanos cometerían graves errores, pero antes de que se cometa un error y de que una sola brizna del trigo sea desarraigada, el maestro dice: dejad crecer juntamente uno y lo otro hasta la siega. Y voy a saltar un poquito para ir más rápido. Dice: él reprende y amonesta a los que yerran, pero no destruye a los que son lerdos en aprender la lección que quiere enseñarles. No desarraiga la cizaña separándola del trigo. La cizaña y el trigo han de crecer juntos hasta la cosecha, cuando el trigo llega a su pleno crecimiento y desarrollo, y debido a las características que presenta cuando está maduro, será fácilmente distinguido de la cizaña. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo no conforme a ciencia que querrán purificar la iglesia y
y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. ¿Quiénes harían esto? Las personas que actuarían no conforme a ciencia. Y ella dice, ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la Iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. Y la sigue diciendo más adelante, mientras el Señor trae a la Iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Pero fíjense, esto es interesante. En este tiempo habría dos personas que estarían haciendo obra misionera. Satanás trayendo a personas que no están convertidas, que no conocen la verdad. Y el pueblo de Dios traería a los que están verdaderamente convertidos, o sea, tienen que mostrarles la verdad antes de que se hagan adventistas. No se puede bautizar a alguien en la iglesia sin que conozca toda la verdad. En cambio, Satanás lo estaría haciendo creer en credo, lo estaría engañando y estaría trayendo a personas no convertidas a Jehová, sino que se seguirían adorando a Baal. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Y esto es importante, o sea, cuando se hace obra misionera, hay que tener cuidado de no estar haciendo la obra de Satanás, sino hay que hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Y quinto punto, Dios le mostró por medio de Elena a nuestros ministros que él enviaría a sus siervos a predicar opiniones contrarias a las doctrinas establecidas y ninguno de nosotros tiene el derecho de prohibirles dar a publicidad sus opiniones. Ahora, ¿qué dice nuestro manual? ¿Y qué dice el edicto de nuestra asociación de la División Sudamericana? Que no se les debe permitir dar a conocer sus opiniones en la iglesia. Entonces, que es un pecado muy grave no creer en las creencias fundamentales y hay que llevarlos a la junta y castigarlos, echarlos de la iglesia. Tienen que ser disciplinados. Es decir, se enseña, fíjense, la enseñanza de doctrinas contrarias a las 28 creencias tiene que ser castigada. Ahora, ¿qué dijo Dios que hay que hacer? Una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puesto de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y dice Elena, vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos. Y cuidado, esto es importante. Si esos hombres se ponen en contra de Dios, no hay que obedecerlos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. ¿No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad? Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación? Algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo, no tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. ¿Suena parecido? Es lo mismo. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles en su sagrado cometido, el Señor escogió a otros que habrían de recibir brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces, estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que considera justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras. Ahora, fíjense que esto es importante. Tienen los ojos cerrados y no quieren abrirlos. ¿Por qué ese es el problema del ángel de la Odisea? Ahora, cuando alguien no quiere abrir sus ojos, es porque no quiere oír. ¿Sabes?
para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. ¿Y qué son falsas teorías? ¿Y cómo se descubre a la ley del testimonio? Pero no quieren oírlo. Dice Elena, pero el Espíritu Santo de cuando en cuando revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, fíjense, esto es importante. Ahora, ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir, vosotros no daréis a publicidad vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ahora, ¿qué pasa con el edicto de la división sudamericana? Prohíbe. Y le manda a los pastores que prohíban que alguien justamente pueda contarle estas teorías, ¿eh? O predicar, darle alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Ves? Pero la instrucción de Dios es clara a los ministros, ¿eh? Ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir, vosotros no daréis publicidad a vuestras opiniones porque yo no creo en ellas. Ese pasmoso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. Los hombres pueden por un tiempo intentar aplastarla y matarla, pero esto no convertirá el error en verdad o la verdad en error. Seguirá siendo una mentira y no puede salvar. Las mentes inventivas de los hombres han adelantado opiniones especulativas acerca de diferentes temas, y cuando el Espíritu Santo permite que la luz brille en las mentes humanas, no respeta cada detalle de la forma en que el hombre aplica la palabra. Dios impresionó a sus siervos a hablar la verdad, al margen de lo que los hombres habían dado sentado como verdad. ¿Y qué tiene que hacer un siervo de Dios? Oírlo, y nunca prohibirlo ni perseguir al que predica la palabra, aunque esté equivocado y lo que predique sea un error. Tiene que dejarlo en la iglesia y tiene que actuar con amor como Dios dijo. Ahora, pero Satanás actuaría de otro modo. Ahora, ¿nos mandaría a Dios al profeta Elías? Sí. ¿Sería predicado un mensaje contrario a los errores que los lobos meterían en las 28 creencias? Por supuesto que sí. ¿Y qué tiene que hacer los siervos fieles a Dios? ¿Quién tiene que ser un ministro adventista que escucha las instrucciones que Dios le dio por medio de él? Es claro lo que tiene que hacer. Ahora, y lo que ella dice que es nuestra obligación someter nuestras creencias constantemente al escrutinio de la palabra de Dios, a la ley del testimonio de los profetas. Y ella dice, fíjense esto, algunos han temido que si admitían haberse equivocado en un solo punto siquiera, otras mentes se verían inducidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la investigación, que ésta tendería a la exención y la desunión, como Roma piensa. Pero si tal ha de ser el resultado de la investigación, dice Elena, cuanto antes venga mejor. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada de dos filos y que va a separar al trigo de la cizaña. Y cuanto antes venga mejor, porque si el resultado de la investigación de la Biblia es que separe el error de la verdad del error, cuanto antes venga mejor. Si hay personas cuya fe en la palabra de Dios no resiste la prueba de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifieste, tanto mejor, pues entonces se abrirá el camino para mostrarle su error. O sea, ¿qué hay que mostrar? La palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara y muestra el error. No podemos sostener que ninguna posición una vez adoptada, ninguna idea una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente uno que es infalible, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y ya dice, la verdad permanecerá. La verdad es eterna y el conflicto con el error solo manifestará la fortaleza de esa verdad. Nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras. Fíjense esto. Nunca podemos prohibirle a un hermano predicar y nunca hemos de rehusarnos a examinar las Escrituras con aquellos de quienes tengamos razones para creer que desean saber cuál es la verdad. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro y que viene a vosotros proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. ¿Debéis levantaros llenos de prejuicio y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente? El único procedimiento correcto sería sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas, ¿no? O hablar como a veces escuchamos, que se hablan que estas personas están locas, como decía Roma, ¿no?
no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe, fíjense que claro es esto, si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, ¿no? O sea, tienen errores, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. O sea, porque la única autoridad de la iglesia es la de Dios y su palabra. Eso era. Y nadie tenía que empezar a sostener doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y esta es la obligación de todos los adventistas. Oír, como los bereanos, qué es lo que alguien encontró en la Biblia, y si eso en escrito está, seguirlo, porque esa es la verdad. Ahora, esta era la iglesia adventista en el estado de Filadelfia, porque todavía no habían caído, algunos estaban en estado laodicense, pero toda la iglesia no, estaba despierta. Y este es el espíritu que tiene que guiar a la iglesia adventista. Y como ella le dijo, ya vamos a terminar, falta poquitito y terminamos. Ahora, ella dice, aun cuanto nuestros hombres dirigentes rechazaran la luz y la verdad, la puerta permanecería aún abierta. El pueblo encontraría esa puerta y al pueblo adventista le predicaría el mensaje para este tiempo. Y ella dice, cuidado en presentar nuevas interpretaciones. O sea, tenemos el derecho y la obligación de presentarlas, pero tenemos que tener mucho cuidado al hacerlo, dice ella. Todos deben tener cuidado en presentar nuevas interpretaciones, escrituras, antes de haberlas estudiado a fondo y estar plenamente capacitados para sostenerlas con la Biblia. Ahora, si se sostienen solas con la Biblia, ahí podemos presentarlas. Si no, no. No introduzcáis nada que cause disensión si no tenéis una clara evidencia de que en ello Dios está dando un mensaje especial para este tiempo. Ahora, pero si tenemos la clara evidencia, hay que presentarla, es nuestra obligación. Y sigue diciendo ella, pero guardaos de rechazar aquello que es verdad. El gran peligro de nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, ¿no? Esas son las personas, esa es la tierra que está al lado del camino, que depende de los hombres. Y le preguntan a los hombres para hacer el camino cuál es la verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así, muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. O sea, si el pastor no lo cree, no lo cree. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esa condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y dice Elena, aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando todos nuestros hombres prominentes estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y ella dice, la profecía debe cumplirse. El Señor dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías al pueblo de Dios. ¿Y qué hay que hacer? La instrucción es tan clara, lo que Dios le dijo a ella que tenemos que hacer, oírlo y probarlo, a la ley y al testimonio. Y por supuesto después es triste esto. Habla de lo que pasaría en nuestro tiempo. Y bueno, habría ministros que estarían engañados y estarían pecando, ¿no? Y estarían andando en forma contraria a la voluntad expresa de Dios. ¿Qué mayor engaño puede confundir la mente humana que aquel en virtud del cual los individuos se jactan de que tienen la verdad, que se hayan afirmado sobre el único fundamento seguro y que Dios acepta sus obras porque están activamente empeñados en algún trabajo a la causa de Dios, cuando en realidad están pecando contra Él? Pues andan en forma contraria a la voluntad expresa de Dios. Ese sería el peor engaño. Ahora, y nuestros ministros estarían engañados y tomarían decisiones fatales, como ella dice. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque querrían alabar a Dios y al Dios de este mundo al mismo tiempo, y como los apóstatas de la iglesia primitiva se le darían habitación de demonios. Ahora, y albergarían, como dice ella, al engañador y al testigo falso, Satanás.
Alberga al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado. Desechará el mensaje del tercer ángel y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Y cuál será el resultado? Dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Predicarían la falsa profecía creada por Satanás, y por eso buscarían impedir que se predique la verdadera profecía, y por supuesto la verdadera doctrina. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Entonces, cualquier ministro fiel que empiece a dudar sería quitado y no se le permitiría estar en el púlpito, ¿no? Y por eso es triste, estaría la iglesia adventista en la misma condición que cuando Jesús dijo esto sobre Jerusalén, cuando lloró. Oh, si también tú conocieses, dice Cristo, lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto a tus ojos. Eso es lo que ocurriría cuando el pueblo adventista estuviera en la condición de la Odisea. Y bueno, y Jesús es triste lo que dijo en ese tiempo, pero lo vamos a saltar. Vamos a ver los últimos consejos de Elena. Y lo que dijo ella, que los ministros que dejaran atrás su fe adventista y empezaran a guiarse por los mismos principios que los borrachos, golpearían a sus hermanos, a sus consiervos. Y va a pasar, y serían ministros adventistas. Muchos han dejado atrás su fe adventista, por la que la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Hay muchos que han dejado atrás su fe adventista, están viviendo para el mundo y mientras expresan el deseo de su corazón, mi Señor tarda en venir, están golpeando a sus consiervos, porque ese tiempo estaba pasando. Hacen esto por la misma razón por la cual Caín mató a Abel, ¿no? Como dice Juan. Abel había decidido adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. ¿Y cuál es el tema? La adoración de Dios. Ese es el tema. Entonces Abel quería adorar a Dios de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Esto desagradó a Caín. Él pensó que sus propios planes eran mejores y que el Señor se vendría a su procedimiento. Caín en su ofrenda no reconoció su dependencia de Cristo. Pensó que su padre Adán había sido tratado duramente al ser expulsado de Edén. Ahora, y él lo cobró en su mente cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia? Y ella dice, el Señor tiene una controversia con todos los hombres que por su incredulidad y sus dudas han estado diciendo que Él demora su venida y han estado golpeando a sus consiervos, comiendo y bebiendo con los borrachos. Es decir, ¿qué significa? Dice, comer con los borrachos. Guiándose por los mismos principios que ellos, por los mismos principios y doctrinas que Roma. Están ebrios, pero no con vino, tambalean, pero no a causa de bebidas fuertes, sino las doctrinas de Roma. Satanás ha controlado su razón y no saben en lo que están tropezando, porque volverían a tropezar en la piedra de tropiezo con la que tropezaron los judíos, con el verdadero Jesús. Y la última, esto creo es la última, ella dice, Satanás se prepararía para evitar que el mensaje de Dios llegue a su pueblo, poniendo vallas y restricciones a la predicación del mensaje, pero Dios nos ordena atravesarlo. Ahora, vienen los lobos y nos prohíben hacer esa obra. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Qué le mandó Dios a hacer a sus siervos? ¿Qué le mandó hacer a Pedro y a Juan? Ir al templo a predicar. Hombres para la oportunidad, dice Elena. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pues Satanás metería todos los errores y después se organizaría para impedir que alguien nos abra los ojos. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado a hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que, ¿qué van a hacer? Atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. Por supuesto, esas restricciones no vienen de Dios y no hay que hacerles caso.
son nulas de nulidad absoluta. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados, aunque sean perseguidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, las instrucciones de Dios son claras. Y la instrucción es que, como ellos dicen, dice él, el Señor conoce a los suyos. Y nos dice, tocad trompeta, dad alarma en el monte santo. Esa es nuestra misión. Y vengan, dice, sean armados y equipados y vengan a la batalla en auxilio de Jehová contra los fuertes. Porque el conflicto es contra Jehová y contra los que elevan la bandera en blanco puro que dice pureza de santidad a Jehová. Ahora dice, Dios mismo obrará en favor de Israel. Toda lengua mentirosa será silenciada. Manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que se están trazando. Los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. Fíjense esto, no se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando efectos en ellos, diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Quizá estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Ahora, estas son las instrucciones de Dios y tenemos que seguirlas. Así que, bueno, espero que esto, conocer estas instrucciones sea útil, porque Dios nos dijo que tenemos que conocerlas, y Él va a tener un pueblo que siga estas instrucciones, las instrucciones que nos dio la palabra de Dios, y que le dé el alimento a tiempo a sus hermanos, y base su fe en la Biblia y la Biblia sola. Y lo que estamos viendo en la iglesia no es más que el cumplimiento de la profecía. O sea, ¿esto qué es? Organizar a la iglesia como se organizó Roma para impedir la obra del pueblo que conocía a su Dios. Y es simplemente el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando vemos que la iglesia adventista está organizada del mismo modo que Roma, y ese fruto nos muestra la presencia de los lobos. Y es claro, hay lobos, sí. ¿Tenemos que arrancar lobos? No. Cizaña tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Darle alimento a tiempo a nuestros hermanos aunque nos persigan, porque esa es la instrucción que Dios nos dio. Y tenemos que ser fieles a Dios y a su palabra. Y por supuesto, Dios va a triunfar. Y los que sean fieles y lleguen al final del camino van a recibir la bendición prometida por Dios. Y por supuesto, como lo dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y esta es una obra de amor que tiene que hacer el pueblo de Dios. O sea, como dijo Jesús, cuando un hermano pega contra él, porque está predicando, sea el pastor, sea un anciano, ¿qué hay que hacer? Ir a hablar con el hermano para ganarlo. Y si se arrepiente y se vuelve a Dios, ganamos un hermano. Porque siempre que hay un conflicto y alguien nos agrede, esa es una oportunidad para ir a hablar con él como Jesús nos dijo. Y esa es una oportunidad de ganarlo. Entonces, cuando alguien nos agrede y nosotros ponemos la otra mejilla, después tenemos que ir a hablar con ese hermano. ¿Para qué? Para mostrarle justamente con el mensaje de Dios, para que pueda ser salvo. Porque esa es la misión de los siervos fieles, ejercer el ministerio de la reconciliación. Y como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, y esa es la promesa de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que tenemos que hacer, ir a buscar a nuestros hermanos para que se reconcilien con Dios. Bueno, espero que fue largo, pero era importante que lo viéramos. Y bueno, igual va a quedar grabado, así que el que no pudo escucharlo ahora lo puede escuchar después. ¿Hay alguna pregunta? No, nomás el archivo. No lo ¿Qué? Es lo mismo que grabaste el sábado a la tarde, pero
El archivo, lo del sábado a la tarde, estaba en el archivo la lección 13 al final, estaba como anexo. Ah, ok, esto es otro. Y este es el de la teología de la persecución, se los compartí hace tiempo. Si quieren también se los envío. Vale, creo que no lo tengo. Bueno, Celeste o Ivana, cualquiera de ellos lo tiene, te lo puede dar ahí que están. O si no, yo después lo busco y te lo paso por mail. Así que... para Marcel, que no lo tenía. Bueno, vamos entonces... Ahí se le lo sube bien. Bueno, pónganlo acá y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, no es cosa linda ver lo que está pasando en la iglesia, pero Dios nos dijo que tendríamos que verlo para poder amonestar a nuestros hermanos, para que se arrepientan, porque lo que Dios dijo está cumpliendo. Así que, y el pueblo de Dios se angustiaría y lloraría al ver lo que pasa en la iglesia y cómo están haciendo pecar al pueblo adventista. Esa es la obra de los lobos. Bueno, vamos a orar y si Dios quiere nos juntamos el viernes, empezamos nuestra nueva lección, que es interesante el tema. Ahora, por supuesto vamos a tratar de ver el tema como Dios lo presenta y compararlo con lo que dice el folleto. ¿Alguien quiere orar? Oro. Bueno, sí, pues. Querida Padre Jehová, muchas gracias porque pudimos estudiar estos temas importantes, pudimos ver las cosas de tu palabra y los testimonios de Elena, que nos habla con respecto a la situación en que estaríamos, como ella se lo dice. Te pedimos que nos ayudes a entender bien todo y como hacía hoy una cita, que podamos estar bien capacitados para sostener lo que creemos en base a la Biblia y la Biblia sola, que podamos estar siempre bien seguros para compartir tu palabra. Gracias por tus bendiciones, acompáñanos el resto de la semana, en nombre de Jesús. Amén. 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 El viernes. Que Amén. tengan un buen resto de semana. Nos vemos. Gracias también, saludos para todos. Chao, hasta Muy luego. lindo, Cris, gracias, muy clarito todo. Bueno. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Buenas noches, abrazo a todos.